No se han encontrado los restos, pero todo el pasaje del vuelo CW0764 ha sido dado por muerto en un accidente en el Amazonas. Ese es el inicio de la trama de la nueva novela de la escritora Laura Falcó. Su título es Última llamada, de la editorial Edasa, y por lo que estamos viendo, José Manuel, está teniendo muy buena acogida por parte de los lectores. Pues sí, Adolfo, y no es para menos. Creo que Laura ha demostrado sobradamente su facilidad para atrapar a lectores, por ejemplo, con libros como Gritos antes de morir, La muerte sabe tu nombre y Shelton House. Eso sí, ahora deja de lado el ámbito del terror y con Última llamada se adentra en el terreno de la intriga, del thriller literario. Bueno, vamos a conocer algunas claves de esta novela. Laura Falcó, muy buenas noches y bienvenida a la COPE. Buenas noches. Bueno, después de 3 novelas enfocadas al mundo del terror, ¿por qué ese giro hacia el thriller? Bueno, a ver, yo el terror siempre me ha gustado, es una cosa, de hecho yo siempre digo que empecé a leer con terror. Lo que ocurre es que el terror en España cuesta mucho de vender. Aquí, salvo algunos autores internacionales como Stephen King o Peter Straub, que ya tienen pues quizás un núcleo de gente, de seguidores que compran ese tipo de género, siempre ha sido un género que vende mejor en cine, en audiovisual, que no en novela. Y en cambio aquí tenemos mucha más tradición de suspense, de thriller, del bestseller americano probablemente. ¿Y cómo podríamos resumir la trama de Última llamada sin destripar demasiado de su contenido? Bueno, Última llamada empieza, como comentabas, en un programa de radio, en un programa en México de EFE, donde pues hay un locutor y hay una serie de contertulianos, entre los cuales está Javier. Javier es un español afincado en México, fue a México para dar unas conferencias sobre temas de misterio, conoció a una mexicana y se quedó a vivir allí. El caso es que en mitad de esa tertulia, en mitad de ese programa, surge una interrupción, una desconexión en el cual entra una voz, como si fuera una psicofonía, y es la voz de su hija, de una niña pequeña que dice: papá, papá, sigo viva, ayúdame. En ese momento todo se lo queda mirando porque Melanie, que es el nombre de la niña, se supone que hace 6 meses ha muerto en un trágico accidente de avión en pleno Amazonas, con lo cual es una llamada absolutamente imposible. A partir de ahí, ese es el detonante para que Javier se plantee ir a Perú en busca de una respuesta, en busca de saber realmente qué pasó con los cuerpos de todo ese pasaje que dieron por desaparecido. Hemos visto, Laura, que has elegido como escenario Latinoamérica y más concretamente el Amazonas. Eso ha sido casual porque no podemos olvidar que hablamos de una coordenada llena de misterio, llena también de leyendas. Bueno, yo siempre me he sentido muy atraída por algunos países. O sea, por ejemplo, la novela empieza en México. Yo México es un país que he estado varias veces y que adoro. Me encantan sus gentes, me encanta su cultura. Y luego la selva, y Perú en particular, es un país donde no he estado nunca y sin embargo es un país que tiene un gran atractivo. He estado en la selva, pero no en la de Perú exactamente. He estado en la selva de Guatemala. En cualquier caso, toda la experiencia que narro de Perú es una experiencia evidentemente trabajada, sobre todo con información de gente que sí ha estado, por ejemplo, de mi gran amigo Lorenzo Fernández Bueno, que es un gran conocedor de la selva amazónica en esas latitudes, y yo creo que es un sitio perfecto para situar algo que quieres ocultar, porque la selva amazónica, quien haya estado sabrá que es una selva muy activa, es una selva que se come todo lo que deposites en ella en muy poco tiempo, porque es una selva muy agreste, muy verde, muy agresiva con el medio. Entonces me pareció un sitio idóneo para ocultar algo, un sitio idóneo para precisamente tener que buscar vestigios de una realidad enterrada. No sé si coincides conmigo, pero un hándicap de este tipo de obras es este tipo de thriller, es que si el autor no logra mantener el ritmo, corre el riesgo de que el lector se vaya descolgando de lo que es la historia. Parece que con Última llamada eso no ocurre. ¿Te ha costado mucho esfuerzo el conservar hasta el final ese ambiente tenso? ¿Sabes qué ocurre? Yo siempre he dicho que a mí, como niña, no me gustaba leer, cosa que sorprende, sobre todo cuando se sabe que soy pues de una familia de editores, ¿no? Pero a mí no me gustaba nada de leer. Y yo empecé a leer, descubrí la lectura sobre todo con Stephen King. ¿Y por qué me gustó Stephen King? Porque es muy rápido, es muy ágil y es muy visual. Entonces, a mí me pasa que yo no sé escribir de otra manera, tengo que escribir de la manera en que me gusta consumir la lectura. Yo quizás sería mejor guionista casi que novelista, como dijo una vez Miquel Lejarza, el director de A3 Media Films, porque para mí el escribir supone eso, supone que en cada capítulo de una novela ocurran cosas. A mí si una novela en las 4 primeras páginas no me engancha, me descuelgo muy fácilmente y necesito además que tenga un cierto ritmo. Entonces pues supongo que escribo de la misma manera que soy también, un poco hiperactiva, ¿no? Y necesito pues que cuando escribo algo esté continuamente ocurriendo cosas, que el lector y que yo misma como escritora sienta que aquello es realmente es una vorágine de sucesos.
Última llamada de Laura Falcó tiene como trama central la desaparición de un vuelo supuestamente accidentado en el Amazonas. Esta noche vamos a tomar el testigo de la trama de esta novela para recordar algunos misterios, muchos aún sin resolver. Me refiero al de los aviones desaparecidos. Si hay un lugar en el mundo conocido por ser escenario de misteriosas desapariciones, ese es el Triángulo de las Bermudas. Se cuentan por decenas los aviones, barcos y personas a las que se ha perdido el rastro en ese lugar entre Puerto Rico, Florida y las Islas Bermudas. Uno de los casos más populares, el del vuelo 19 en 1945. Lo formaban 5 aviones de la Marina estadounidense, una cuadrilla dotada con los sistemas de navegación más punteros de la época. El teniente que estaba al mando comunicó a la torre de control que se habían perdido. Los pilotos no eran capaces de distinguir los puntos cardinales. Enviaron un hidroavión al rescate, también desapareció. En solo unas horas se perdió la pista para siempre a 6 aeronaves y 27 personas. Solo 2 años después, en el cielo argentino, las condiciones meteorológicas obligaron a modificar la ruta de un avión de pasajeros que cubría la ruta Buenos Aires-Santiago de Chile. Nunca llegó a su destino. Aquella desaparición se atribuyó a la colisión con un ovni. En el año 2000 el misterio se resolvió. Unos escaladores encontraron los restos del avión y del pasaje en un cerro a 5.000 metros de altitud. España también ha sido escenario de desapariciones aéreas. En 1969, en el mar de Alborán, frente a las costas de Almería, se perdió la pista a un avión que vigilaba la presencia de barcos rusos en misiones de espionaje. Nunca llegó a su base. Tras un amplio dispositivo de búsqueda, solo aparecieron 2 asientos, ni rastro de la nave ni de los 7 militares que iban a bordo. Se calificó como un suceso inexplicable, hoy aún sin resolver. La siguiente historia de misterio nos traslada ya al siglo XXI. En 2009, un avión de Air France que cubría la ruta Río de Janeiro-París, con 228 personas a bordo, desapareció cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. La comunicación con la cabina se interrumpió de forma repentina, sin una causa aparente. El avión se desplomó desde más de 11.000 metros de altura. Solo aparecieron algunas piezas y manchas de combustible. 2014 fue un año negro para la aviación. En marzo desapareció el tristemente célebre vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Debía viajar de Kuala Lumpur a Pekín, pero por razones que aún hoy se desconocen, cambió su ruta y sobrevoló durante horas hasta agotar el combustible. Un año después aparecieron algunos restos atribuidos a este avión al este de Madagascar. Hace apenas unas semanas se hallaban otras piezas en la costa de Mozambique. La tesis del secuestro o del suicidio siguen rodeando este misterio que se saldó con 239 vidas. Y 2014 terminaba con otra tragedia aérea, aunque en este caso sí se llegaron a recuperar algunos cadáveres. Pasajeros del avión de otra aerolínea malasia, la Air Asia, que desapareció en aguas de Indonesia. Hubo 162 víctimas y las causas de aquella tragedia aún hoy están sin resolver. Si quieres suspense a estas historias, si le añades el punto del thriller, recuerda, Última llamada de la editorial Edasa, su autora, Laura Falcó. Laura, buenas noches y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.